Estuve en Irak en 2006 haciendo un interrogatorio en apoyo al quinto grupo de fuerzas especiales. Nos encontrábamos en la esquina suroeste del complejo de la base Victoria. Esta era la zona que llamaban el complejo palaciego de Radwan, debido a la cantidad absurda de palacios y otros lujos complejos residenciales, utilizados por Saddam y la élite gobernante iraquí. Nuestro trabajo consistía en interrogar a individuos de alto valor. Esto significaba que teníamos prioridad para cualquier persona que considerársele prolongados, pero la realidad fue bastante decepcionante. Todo resultó ser bastante rutinario e incluso aburrido, y para ese entonces todo el mundo ya había aceptado que no había arsenales de armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo, los iraquíes empezaban a enfrentarse entre sí. Esto ocurrió después del atentado contra la Mezquita Dorada, que básicamente desencadenó la guerra civil iraquí. Pero esta historia no trata de eso. Buscábamos un lugar donde pudiéramos tener una instalación aislada para nuestros detenidos de alto valor, donde no pudieran interactuar entre ellos o con la población general, que se encontraba en uno de los centros de detención más grandes. Esto fue cuando un amigo y otro compañero aún estaban en activo. Encontramos un par de edificios pequeños que parecían adecuados, con paredes altas y espacio suficiente para unas 20 celdas del tamaño de un armario. Uno de los lugares que visitamos era un edificio de ladrillo en medio de una arboleda. Utilizo el término de arboleda a la ligera, ya que nada en Irak se puede considerar un bosque, en el mismo sentido que en el estado de Washington o Yellowstone. Este era solo un grupo de árboles en medio de la nada. Todas las noches se veían grandes enjambres de murciélagos saliendo de los árboles. Desde el sur volaban sobre el gran lago, frente a los palacios de Radwan, y se comían los insectos. El agua estaba bastante estancada. De todos modos, esta arboleda tenía un pequeño edificio gris. Este era un edificio redondo, cubierto de mármol oscuro por fuera, pero de hormigón armado por dentro. Tenía un pesado portón de metal oculto tras una gruesa puerta de madera. En ese momento no teníamos ni idea de cuál era la función del edificio. Algún tipo de almacén para los palacios de Saddam. No había ventanas, cañerías ni muebles. No pensábamos que fuera algún tipo de residencia, porque más bien parecía una prisión. Ya lo habían inspeccionado mis compañeros y no encontraron nada fuera de lugar. No teníamos ni idea de lo que se suponía que era el edificio, pero tampoco nos importaba. Así que dijimos, a la fregada. Trajimos un montón de madera contrachapada y comenzamos a montarlo todo. Terminamos con una gran sala circular en la que los guardias podían pasar el rato, y una segunda sala donde podíamos escribir nuestros informes. Tardamos unas 2 semanas en montarlo todo, y entonces las fuerzas especiales empezaron a traer detenidos. Como ya mencioné, era un trabajo aburrido. Era una época difícil para estar en Irak, porque la violencia estaba estallando y nadie sabía lo que estaba pasando. Nuestros soldados no estaban entrenados como investigadores, así que tendrían que detener a cualquiera que les pareciera sospechoso y traerlo para interrogarlo. Por ejemplo, si estallaba una bomba, detenían a todo el mundo que estuviera en la calle y se lo llevaban. Su filosofía era que estaban demasiado ocupados como para preocuparse de quién era realmente culpable y que los servicios de inteligencia lo resolverían. También teníamos un equipo de fuerzas de operaciones especiales iraquí que se suponía que era muy bueno. Mirando hacia atrás, casi podría apostar que era básicamente un escuadrón que terminaba con la vida atacando a los suníes del antiguo régimen, a los que querían hacer desaparecer todo en Irak. Era una banda o una mafia o algo así. A nosotros no nos importaba porque en ese momento estaban de nuestro lado, y eso nos bastaba. Así que llevamos básicamente una semana manejando este lugar, cuando el sol iraquí trajo un detenido. No recuerdo su nombre y no es importante. Lo acusaban de ser un basista de alto nivel, esto en el gobierno de Saddam.
y había sido un fugitivo desde la invasión original. A estas alturas todos estábamos bastante hastiados. Decir que alguien formaba parte del régimen del Baas no significaba realmente nada. Podías lanzar una piedra en Bagdad y probablemente le darían a un antiguo basista del régimen. Voy a llamarle Ají. Trajeron a Ají con los ojos vendados, que era lo habitual para el transporte de detenidos. Los guardias lo guiaron, aún con la venda puesta, a las salas, donde le tomaron la foto, las huellas dactilares y todo eso. Luego lo llevaron a la sala de interrogatorios. Les digo sala porque es el término genérico que usan los interrogadores para referirse a cualquier espacio de interrogatorio. Simplemente decimos voy a la sala o algo por el estilo. Esta sala en particular era un espacio pequeño con suelos de mármol y azulejos en las paredes. Básicamente todos estos lujos eran de los palacios. Fue entonces cuando trajeron allí a la sala con el sargento. No voy a decir su nombre por razones obvias, pero basta con saber que era un transferido de la infantería. El trabajo del sargento consistía en hacerle al detenido algunas preguntas básicas, como su nombre, religión, lugar de nacimiento, etc. Se trataba de información básica que cualquiera debería ser capaz de responder. Una vez que teníamos esa información, y si no existía un problema alguno, lo dejábamos ir. Y entonces llevamos a Ají a la sala y le quitamos la venda de los ojos. Le dijimos que mirara la habitación y que viera los azulejos en las paredes. El tipo empezó a gritar. Quiero decir que en verdad a gritar de miedo. Nunca había oído nada igual. Se volvía loco y el sargento no sabía qué hacer. Ni siquiera había hecho una pregunta. Pero el tipo seguía gritando y pataleando y retorciéndose, hasta el punto que pensamos que se iba a hacer daño. Al final tuvimos que cancelar el interrogatorio, y los guardias lo sacaron a rastras de la sala. Por supuesto, esto desató un lío total. Debo mencionar que esto fue después del Abu Ghraib, eso que todos estaban muy preocupados por las posibles acusaciones. Cuando se enteran de que un detenido grita en todo pulmón, todos desde el comandante de la guardia hasta el comandante general de la BBC quieren saber qué pasó. El sargento, los guardias y los observadores tienen que hacer declaraciones juradas en las que aseguran que no hubo ninguna conducta indebida. El sargento no tocó al tipo, ni siquiera le habló. Como dije, solo vio las paredes y perdió la cabeza. Finalmente allí se calmó e intentamos de nuevo al día siguiente. Tuvimos que llevárselo a otro compañero porque se estaba volviendo loco en ese edificio. Los interrogadores de mi compañero volvieron a dejar entrar al sargento, y esta vez el tipo estaba dispuesto a hablar. Afirmó que un oficial de policía de alto rango en el régimen de Saddam, y que sabía que ese edificio era algo llamado el agujero. Había estado allí antes y sabía que cualquiera que entraba en el agujero nunca salía. Cuando vio en qué habitación estaba, pensó que íbamos a terminar con su vida. Así que volvimos a preguntarle si los guardias se habían visto algo. Empezamos a pensar que esto era una especie de cámara de ejecuciones, por lo que podría haber bastantes pruebas para los derechos humanos. Esto todavía era 2006. Así que el juicio de Saddam estaba en curso. No fue ejecutado hasta diciembre. Algunos de los guardias de la oficina redonda nos dicen que las baldosas del suelo estaban sueltas. Yo dije que ahora teníamos que llamar al Seide para que buscara restos humanos o algo así, pero el sargento no quería esperar. Se creía genial y quería hacerlo todo él mismo, así que empezó a levantar las baldosas y descubrimos que había un falso suelo, con unas cuantas capas de contrachapado cubriendo un agujero. Y esto era bastante reciente. Definitivamente se instaló en los últimos años. Estuvimos pensando en este punto que alguien había tratado de cubrir una fosa común o algo así, y que claramente esperaban que los estadounidenses nunca lo encontraran. El agujero en sí era básicamente redondo y de 2 metros de ancho,
y se bajaba por un largo camino. Literalmente lo primero que hizo el sargento fue romper una luz química y dejarla caer por el agujero. Cayó tan bajo que no podíamos ver la luz. No había una salpicadura, ni eco, ni nada. Simplemente cayó hasta que la luz desapareció. Así que tiramos algunos ladrillos y otras cosas allí, y no se escuchaba ningún sonido. El sargento estaba decidido a resolver esto. Cabe aclarar que esto fue antes de que los teléfonos inteligentes tuvieran cámaras de alta calidad, y no teníamos ninguna cámara a mano que pudiera bajar con una cuerda o algo así. Pero el sargento había ido a la escuela Pathfinder y estaba muy orgulloso de ello, pues sabía cómo hacer rappel, y era un experto certificado en manejar equipos con cuerdas. Así que agarró una bastante larga, la amarró y se enganchó. No pude enfatizar lo tonto que fue esto, pero nadie lo detenía. Así que el sargento comenzó a descender. Al principio todo iba bien. Hablaba con nosotros y nos decía que hacía frío en el agujero, pero que no podía ver ni oler nada. La cuerda tenía al menos 30 metros de largo. Estaba atada al enganche exterior, así que no imaginamos que se le vaya a acabar. De repente, teníamos a un soldado sentado en el asiento, en caso de que necesitáramos sacarlo rápidamente. El sargento seguía bajando, y nos gritaba que se estaba rompiendo. Pidió que lanzáramos otra luz química, así que esperamos unos 3 segundos y luego empezó a gritar. Ni siquiera tuvo tiempo de decirnos de que tenía miedo el sargento. Solo estaba gritando, y luego empezó a gritar de dolor, incluso peor que los gritos del detenido de antes. No tengo ni idea de lo que estaba pasando ahí abajo. Imagino que así gritaría alguien si lo estuvieran atacando. Ahora los guardias le gritaban al soldado que lo sacara de allí. Empezó a dejar que el ambi avanzara y la cuerda empezara a subir. El sargento estaba de pie en el borde de la fosa, mirando hacia el agujero mientras subía la cuerda. Debo mencionar en este punto que el sargento no tenía un arma. Ninguno de los interrogadores la tenía. Esto era por seguridad. Solo tenían unos bastones. Pero el único arma permitida en las instalaciones era una M9, que llevaba otro sargento de guardia. Las demás armas estaban bajo llave, así que todo el mundo estaba gritando. Fue un momento de bastante estrés, al ver que la cuerda estaba subiendo pero no lo suficientemente rápido. Fue entonces cuando el sargento segundo sacó su arma y disparó 3 tiros, directo al agujero. Fue en ese instante cuando el sonido se detuvo. La gente subestima por lo regular lo ruidoso que es un disparo, especialmente en una pequeña habitación de concreto como esa. Nosotros no podíamos oír nada, solo el sonido chirriante del tinnitus que sentíamos por el disparo. Pero el sargento ya no estaba gritando. La cuerda seguía subiendo, pero el sargento no venía en ella. Eventualmente la cuerda estaba cubierta de sangre y una sustancia negra. Los guardias ordenaron a todos salir. Nunca vi lo que pasó después y hasta el día de hoy no tengo ni idea de lo que pasó. Hubo una investigación donde se involucró a todos los que estuvimos ahí. Dimos declaraciones juradas y nos trasladaron a todos los interrogadores a otro lugar. Nunca más nos permitieron hablar con los guardias, pues no eran de la misma unidad que nosotros. Sabrá Dios qué le habrá pasado al sargento. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció este relato? Quiero mandarle un saludo a todos los sargentos del ejército mexicano y soldados. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like y comenten este video con la palabra soldado. Eso hará que la plataforma nos dé mayor proyección. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.